sexo es una de las herramientas más antiguas del espionaje. Ella usaba favores sexuales para hacer amigos influyentes. El engaño es la clave. Él usaba hombres para seducir mujeres o mujeres para seducir hombres, para obtener inteligencia. Ese es un caso clásico de una trampa de miel. Es una técnica que apunta a gente vulnerable. No estaban casadas, estaban solas. En el mundo del espionaje, todo se vale. Ella no conocía el significado de la palabra no. Para los espías, los secretos se obtienen por cualquier medio necesario. Desde que existe el espionaje, ha habido espías dispuestos a usar el sexo como arma. En este episodio revelaremos el vínculo entre el sexo y el espionaje y cómo se usa para poner trampas, chantajear y obtener secretos nacionales. El sexo y el espionaje están tan unidos como el sexo y la vida. En un estudio de casos de espionaje, si te preguntas si hubo un componente sexual en casi todos, la respuesta es por supuesto. Un caso reciente que involucró a una espía rusa llamada María Butina ilustra el poder de la seducción. Un juez federal en Washington, D.C. sentenció a Butina de 30 años a 18 meses en prisión. En un acuerdo, la ciudadana rusa se declaró culpable de cargos de conspiración para fungir como agente extranjera, no registrada del Estado ruso. Durante un frenesí de espionaje que, según los fiscales, se extendió por casi una década, Butina intentó infiltrar los niveles más altos de la política estadounidense. Simplemente afirmaba ser defensora del derecho a las armas, una cazadora de Rusia. Hizo amistades en la Asociación Nacional del Rifle. En su acusación legal, el gobierno alegó que Butina intentó vincularse al Partido Republicano para beneficiar los intereses rusos dentro del gobierno de Estados Unidos e identificar estadounidenses que los rusos pudiesen cultivar como espías. Algunos agentes intentan permanecer en secreto, pero no Butina. Sus tarjetas de presentación eran fotos que combinaban su amor por las armas con el sex appeal. Los fiscales dijeron que las fotos eran la carnada. Lo inusual y único en el mundo del espionaje es que el sexo se usa como herramienta para reclutar a alguien o como herramienta para controlar o chantajear a alguien, y llamamos a eso sexpionaje. Y cuando se hace muy bien, puede ser una herramienta muy efectiva. Butina, quien era asistente especial de Alexander Torshin, el político ruso aliado del presidente Putin, transitaba por Estados Unidos con una visa de estudiante. Solía atraer y a menudo fotografiarse con lo más selecto de entre los principales políticos estadounidenses. Su lugar favorito para conocer objetivos eran los eventos políticos de derecha, en especial los vinculados a la Asociación Americana del Rifle. Mientras tanto, Butina usaba cuentas privadas de Twitter para comunicar los detalles de sus encuentros a sus supervisores en Moscú. Los espías a menudo envían y reciben mensajes encriptados mediante servicios populares como WhatsApp. En los mensajes encriptados, la persona que envía o recibe ve un texto normal,
Pero el operador del sitio o cualquiera que desee interceptar el mensaje verá una cadena de letras y números sin sentido. Para ver el mensaje normalmente necesitas una clave de encriptación. En total, Butina envió miles de tweets a su supervisor en Rusia. Lo que no sabía era que el FBI la estaba vigilando. Los fiscales alegaron que ofrecía sexo a cambio de una posición dentro de la Organización de Interés Especial. Más tarde se reveló que el FBI consideró sospechosas las actividades de Butina desde el principio. Y la noche en que Donald Trump fue electo presidente, notaron que ella envió un tuit a su supervisor en Rusia diciendo: "Estoy lista para más órdenes". La asignación de 10 años de Butina finalmente terminó cuando el FBI la acusó de actuar como agente de la Federación Rusa. Butina se declaró culpable del crimen. Pasó más de 5 meses en prisión federal y fue deportada a Rusia. La historia de Butina tiene todas las características del espionaje moderno. Pero usar el sexo para obtener información clandestina es una técnica que ha existido desde que existen los espías. La Biblia cuenta la historia de Sansón, el hombre fuerte de Israel. La fuente de su notable poder era un misterio, hasta que Sansón conoció a Dalila, una espía pagada por los enemigos filisteos. Solos en su recámara, Sansón le reveló que su fuerza provenía de su cabello. Más tarde, mientras Sansón dormía, Dalila le ordenó a un sirviente cortar los rizos de Sansón. Al día siguiente, los filisteos capturaron fácilmente a Sansón, le sacaron los ojos y lo convirtieron en su esclavo. En la época moderna, la mujer que se convirtió en sinónimo de sexpionaje fue una cortesana y bailarina exótica holandesa llamada Margaretha Zell, mejor conocida como Mata Hari. Mata Hari, una conocida vampiresa con pocas inhibiciones, era una sensación en París a principios del siglo XX. Se dice que tuvo muchos amantes entre la aristocracia europea. Entre ellos, había oficiales militares de alto rango, políticos y otros hombres influyentes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los franceses le pagaron a Mata Hari para ponerle una trampa al heredero al trono alemán, esperando que revelase secretos militares alemanes. Mata Hari aceptó el dinero francés, pero luego los traicionó y ofreció venderle secretos a los alemanes también. Los franceses lo descubrieron, la arrestaron y la acusaron de traición. Según los fiscales franceses, Mata Hari usaba tinta invisible y secreta oculta en frascos de maquillaje para comunicarse con sus contactos en Berlín. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento. Según un testigo, se rehusó a ser vendada. Miró a sus verdugos a los ojos y en un acto final de desafío les envió un beso. Mata Hari fue una celebridad incluso antes de su ejecución. Pero muchos casos de sexpionaje involucran a personas comunes que son manipuladas por fuerzas mucho mayores que ellas. A menudo es el trabajador común de clase media quien se convierte en el mejor blanco para el sexpionaje. Una teoría puesta a prueba e incluso demostrada por Markus Wolf. Markus Wolf era el jefe del servicio de inteligencia de Alemania Oriental, la Stasi, que organizó al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue el experto y quien explotó con más éxito el sexpionaje durante la Guerra Fría. Hablaba varios idiomas
Era alto, cortés, intelectual, un político muy sagaz. Había sido educado en Rusia y hablaba ruso con fluidez. Era muy influyente en el servicio de inteligencia ruso y era un astuto manipulador de personas. Podría decirse que fue el maestro espía más efectivo de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría de 1947 a 1991, Alemania estuvo dividida en el este comunista y el oeste capitalista, y el muro de Berlín dividía a la ciudad en dos. Era crucial para el este saber lo que sus enemigos pensaban. Para hacerlo, Markus Wolf dirigió un programa que llamó Los Romeos en 1970. La idea de Wolf era: quiero que se enamoren porque así podremos lograr lo que sea. Los romeos eran entrenados en un campo en las afueras de Berlín, donde aprendían sobre marxismo, espionaje y manipulación psicológica. Los Romeos fueron la operación sexual más exitosa de la Guerra Fría. Y su propósito era ir a los clubes y áreas sociales a donde iban las secretarias de la OTAN y de los edificios del gobierno. Eran seleccionados por ser afables, el alma de las fiestas, bien acicalados, con mucho dinero. Se convertían en el centro de atención y las mujeres se sentían atraídas por ellos. Conocemos historias de varias mujeres, en particular en Alemania Occidental, que trabajaban para el gobierno y tenían vidas muy vacías a nivel personal. No tenían ningún hombre en sus vidas, no estaban casadas, estaban solas. Y por supuesto los alemanes orientales que dirigían la Stasi, una agencia de inteligencia muy exitosa y agresiva, sabían esto y pudieron escoger a ciertos hombres que intentarían capitalizar ese déficit, esa sensación interna de fracaso femenino al no poder atraer a un hombre a sus vidas, y lo satisfacían de ese modo. Su mujer ideal debía primero tener acceso a la información secreta que necesitaban, y segundo, tal vez había visto a todas sus amigas casarse, tener hijos y tener una vida maravillosa mientras ella estaba sola en casa, porque una vez que la seleccionaban, se sentiría como si fuese la princesa del baile. Y Markus creó varios pasos para el reclutamiento que son brillantes. El primero era hacer que el blanco se acercase a la gente. Luego, cuando finalmente él la seleccionase para pasar tiempo con ella, ella se sentiría muy halagada. El segundo era cultivar la relación y hacerla íntima. El tercero era confesarle a tu nueva novia que eras un espía. Pero le decías que eras espía de Canadá o algún otro país que no era considerado hostil hacia Alemania Occidental. Nadie odia a los canadienses. Y decías que estabas allí haciendo tu trabajo y que lo más importante del mundo para ti era pasar tiempo con ella. Así que lo que fuese que ella pudiese obtener de su oficina, que satisficiese a las personas en casa y le permitiese quedarse con ella más tiempo, sería más útil. El paso siguiente era casarse con ella. E iban a Suiza. El gobierno de Alemania Oriental preparaba una capilla privada. Llevaban a un sacerdote católico que de hecho era un oficial de inteligencia de Alemania Oriental y hacían una boda falsa. Uno de los blancos más exitosos que Wolf logró asimilar fue una estudiante universitaria llamada Gabrielle Kliam. Gabrielle era secretaria en la embajada estadounidense en Bonn, Alemania Occidental, y tenía acceso a documentos ultra secretos cuando fue contactada por Frank Ditzel, un Romeo de la Stasi, de quien finalmente se enamoró. Ditzel la reclutó y Gabrielle pronto comenzó a espiar para el este.
Le dieron un bolso de mano con un compartimiento secreto, donde podía ocultar documentos y sacarlos de la embajada de Estados Unidos. Fotografiaba los documentos en casa y le daba la película a Ditzel, quien luego la entregaba a la Stasi alemana. Estos incluían inteligencia secreta sobre suministros armados y movimientos militares coordinados entre Alemania Occidental y Estados Unidos. En 1978, Marcus tenía más de 40 reclutas Romeo operando en el oeste. Y fue uno de los conceptos más exitosos jamás usados. Porque él comprendió que las personas no son motivadas por el chantaje. Ellos suspenden por completo la realidad y pueden justificar cualquier cosa si creen estar haciéndolo por amor. La relación de Gabriel con Ditzel terminó en 1984, pero ella había estado entregándole información por 6 años. Para 1991, sus actividades de espionaje habían sido descubiertas. Los documentos revelaron que Gabriel había entregado más de 1.500 documentos a los comunistas, más que cualquier otra fuente de la época. También revelaron que la Stasi la usó como parte de un proyecto de bandera falsa, lo que significa que ella siempre creyó estar dándole información a una agencia occidental. Gabriel fue acusada de espionaje y recibió una sentencia suspendida de 2 años. Marcus Wolf también fue condenado, pero también evitó la cárcel. Wolf murió en 2006. Como saben los hombres como Marcus Wolf, el sexpionaje es personal. Involucra aprovechar los actos y secretos más vulnerables de una persona. Y quizá ninguna técnica de sexpionaje combine mejor lo personal y lo vulnerable que la trampa de miel. Una trampa de miel es la terminología para usar tal vez a un miembro del sexo opuesto para atraerte a una relación que finalmente resulta ser una trampa. Tal vez te verías comprometido por esa relación. Quizá un diplomático que no tiene permitido tener contacto con extranjeros conoce a una mujer y luego es filmado en algún tipo de relación. Y eso sería usado para chantajear al diplomático. Es el caso clásico de una trampa de miel. La trampa de miel es una técnica muy usada por los servicios de inteligencia para obtener información o entrampar y desacreditar a un adversario. Las trampas de miel también pueden ser portales hacia acciones encubiertas en Internet, para plantar datos ilícitos, atacar un perfil en línea o instalar programas dañinos para extraer información, con el fin de reclutar o exponer vicios reales o falsos y destruir la credibilidad. El Compromat fue el propósito de un video de 15 minutos que subieron a un sitio web en Bucarest, la capital de Rumanía. El blanco era Ion Nunca, un hombre casado y cónsul rumano ante la República de Moldavia, un país de Europa Oriental. El video inicia con los colores de la bandera moldava y las palabras: "Así es como los rumanos quieren tenernos", como el cónsul rumano Ion Nunca tuvo una empleada del consulado. Y continúa mostrando a Nunca teniendo sexo con una mujer que se sospechaba era empleada del consulado rumano en Moldavia. La grabación secreta fue obtenida mediante una cámara de video que grabó desde un agujero en el rodapié, en la esquina de la habitación. El video evidentemente fue diseñado para dañar las relaciones entre ambos países. Si el Compromat fuese un arte, los rusos serían los maestros. Los expertos en inteligencia creen que al menos 12% de las habitaciones de hotel están equipadas para realizar Compromat. En 2009, Jane Hudson,
un diplomático británico de la Oficina del Exterior asignado a Rusia, supuestamente fue atraído hacia una trampa de miel por el servicio ruso de inteligencia, el FSB, y grabado en secreto. Las grabaciones tituladas Las aventuras del señor Hudson en Rusia muestran a Hudson teniendo sexo con 2 prostitutas en un burdel de la ciudad de Ekaterimburgo. Los investigadores descubrieron 2 cámaras ocultas dentro de la habitación, una del tamaño de 1 centavo en la esquina superior derecha de la habitación, la otra dentro del televisor directamente frente a la cama. El video de 4 minutos y 18 segundos fue publicado en sitios web de noticias locales con el objetivo de avergonzar no solo a Hudson, sino al gobierno británico. Hudson renunció. Uno de los rivales más prominentes del presidente ruso Vladimir Putin también fue víctima de una grabación secreta. En este video, Mikhail Kasyanov, casado de 58 años y ex primer ministro del Kremlin, es visto con Natalia Pelevin, de 39 años, una activista británica nacida en Rusia. El video de 3 horas y media, supuestamente publicado por el FSB en un sitio porno, buscaba destruir a uno de los pocos líderes opositores de Putin y humillar a Pelevin, una incansable crítica del régimen de Putin. Pero no todas las trampas de miel involucran compromisos ostensibles, como la historia real de la cantante de ópera china y diplomática francesa, que sigue siendo más extraña que la ficción. En 1964, Bernard Boursicot trabajaba como contador de la recién abierta embajada francesa en Beijing, cuando conoció a Xi Peipu, una escritora y actriz. Boursicot se enamoró. Pronto los dos congeniaron. Su relación pasó al sexo, siempre realizado deprisa y en la oscuridad, como recordó más tarde Boursicot. Pero los hombres pueden excitarse fácilmente, como todos sabemos, y eso puede causar alguna vulnerabilidad con la que una mujer atractiva parezca estar interesada en ellos y luego comience a manipularlos, como es el caso de algunas espías chinas que conocemos. Las autoridades chinas descubrieron el romance de Boursicot y amenazaron con revelarlo al mundo, a menos que entregase secretos de Estado franceses. Lo interesante es cuando el sexo se convierte en un componente que motiva, recompensa o controla al espía. Y los servicios de inteligencia astutos usan eso con mucha efectividad. Entre 1969 y 1979, Boursicot entregó más de 500 documentos secretos a los chinos. En ese tiempo, Xi le presentó a Boursicot un niño que afirmó era su hijo. Y luego, en 1983, Boursicot y Xi fueron arrestados. Fue entonces cuando todos los secretos de Xi Peipu finalmente se revelaron. No entiendo la mecánica de eso, ¿saben? Pero digamos que los franceses estaban atónitos, porque después de horas y horas de interrogatorio, casi habían concluido que era una mujer, hasta que ella o él tuvo que ir al baño. Y fue cuando descubrieron quién era y qué era en realidad. Xi era un hombre. Cuando descubrió la verdad, Boursicot intentó cortarse la garganta, pero sobrevivió. Y tanto él como Xi Peipu fueron sentenciados a 6 años en prisión. Un año después, ambos fueron perdonados. No hay duda de que la Guerra Fría fue la cúspide del sexpionaje. Sin embargo, la mejoría en las relaciones entre este y oeste no significó el final de la trampa de miel. De hecho, China podría ser la mayor amenaza de espionaje que enfrentan Estados Unidos y muchos otros países occidentales actualmente. Un caso de sexpionaje de alto perfil involucró a una doble agente de los chinos de nombre código Mucama de Salón. Un ex agente del FBI, un hombre casado llamado James Smith, era responsable de rastrear a espías chinos, pero en este caso se enamoró de una. A principios de los 80, Smith reclutó a la activista política republicana Katrina Long como activo del FBI para obtener información sobre la República Popular China.
El FBI le pagó más de $1.700.000 por sus servicios, mientras ella trabajaba en secreto para el gobierno chino, copiando y entregándole secretos estadounidenses. Lon y Smith fueron arrestados en abril de 2003. Smith fue acusado de negligencia grave por darle a un activo del FBI acceso a material clasificado, mientras Lon fue acusada de copia no autorizada de información de defensa nacional, con la intención de perjudicar. Ella pasó 3 meses en la cárcel y 18 meses bajo arresto domiciliario. Irónicamente, China publicó una historieta llamada Amor Peligroso, advirtiendo a las mujeres chinas de cuidarse de los peligrosos espías apuestos, que en teoría fue lo mismo que Lon le hizo a Smith. A principios de la década de 2000, Rusia envió un grupo de espías selectos a Estados Unidos. Eran conocidos como los ilegales, porque no operaban bajo la cubierta oficial de una embajada. Su misión, asumir nuevas identidades y desarrollar contactos con académicos, industriales y políticos para obtener acceso a inteligencia. Algunos de los espías asumieron la cubierta de personas suburbanas aburridas. Otro obtuvo un diploma de Harvard y otro se convirtió en una figura menor de la escena social neoyorquina. Era una hermosa mujer de 28 años de la ciudad industrial de Volgogrado. Su nombre original era Anna Kuchenko, pero en Nueva York todos la conocían como Anna Chapman. Anna Chapman llegó a Estados Unidos a principios de 2010. Mientras estuvo aquí, tuvo al menos 5 amantes muy importantes. Se cree que fueron seleccionados porque podían pagar las cuentas de ella. En Nueva York, Chapman se hacía pasar por la jefa de una compañía de bienes raíces. En una ciudad repleta de hombres ricos y propiedades costosas, parecía la cubierta perfecta. Se cree que ella vino aquí con la intención de usar su buena apariencia y sus favores como herramienta de reclutamiento, porque quería ascender en el escalafón de la sociedad neoyorquina y finalmente intentar manipular a personas influyentes y poderosas y con suerte hacer lo mismo en Washington, D.C. Así que Anna veía el sexo como una herramienta y al parecer tenía pocos escrúpulos para emplearlo de ese modo. Anna abrió cuentas en las redes sociales y publicó fotos de sí misma en fiestas por todo Manhattan, haciendo que sus posibles víctimas supiesen que estaba dispuesta a todo. Cuando el FBI interrogó a los novios importantes que tuvo durante los meses en que estuvo aquí, le preguntaron a cada uno de los 5 novios, los primeros 5, con todo lo que sabe ahora, ¿usted saldría con ella de nuevo? Y antes de poder terminar la frase, la respuesta era sí. Les preguntaron por qué y dijeron, ella no conocía el significado de la palabra no. Prácticamente todo lo que quisieras le parecía perfecto a Anna. Y el FBI creía que para el momento de su arresto, en 6 meses, Anna se habría convertido en la espía rusa más peligrosa en Estados Unidos, por su habilidad para eludir secretarias y llegar a los hombres influyentes e importantes usando su aspecto. Hablaba muy bien y simplemente tenía acceso a quien quisiera. Luego de atraer a los hombres a la cama, Anna le reportaba a Moscú desde cafeterías y otros lugares públicos. Finalmente, su apuesta al creer que podía ocultarse a plena vista resultó no ser muy sabia. Bien, Anna Chapman no confiaba en su entrenamiento y eso fue parte de su caída. El FBI hackeó fácilmente las comunicaciones de Anna desde la cafetería hasta su país natal. Creo que Anna Chapman usaba un computador portátil. Creo que se sentía muy incómoda con la tecnología que tenía, lo que denota que probablemente no recibió el entrenamiento que ella necesitaba para actuar como una ilegal trabajando contra Estados Unidos aquí en nuestro país. En una operación
operación encubierta, un agente del FBI que se hizo pasar por un agente ruso le dio a Anna un pasaporte falso para entregárselo a otro agente. El agente le dijo a Chapman que se presentara con su contacto diciendo: disculpe, ¿pero no nos conocimos en California el verano pasado? El contacto respondería: no, creo que fue en los Hamptons. Cuando Anna tomó el pasaporte y accedió a realizar la tarea, las alarmas se activaron. Ella se comunicó con Rusia para solicitar asistencia y adicionalmente, la otra desventaja que tuvo fue que un agente encubierto del FBI interactuó con ella y ella compartió mucha información que debió haber protegido. Y finalmente eso causó su caída y ocasionó su arresto. Agentes del FBI siguieron todos los movimientos de Anna, monitorearon sus comunicaciones de cerca y finalmente la arrestaron. El 8 de julio de 2010, Anna Chapman fue enviada de vuelta a Moscú como parte de un intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia. De vuelta en su país natal, la sexy espía siguió siendo el centro de atención, posando para revistas masculinas, recorriendo la pasarela en desfiles de modas y, ¿qué más?, como anfitriona de un show de telerrealidad. El sexo puede usarse como herramienta para el espionaje, pero también se usa para rastrear terroristas. Una operación así involucró al miembro de una pandilla de motociclistas daneses, quien se convirtió en extremista islámico, se unió a Al Qaeda y finalmente espió para la CIA. Morten Storm tiene cara de ángel, es jovial, extrovertido y es muy relajado. El tipo de persona que esperarías conocer en un bar irlandés y con quien quisieras sentarte y beber. Pero al joven Morten nunca lo encontrarías en un bar irlandés, o para el caso, en ningún bar. Durante una estadía en prisión descubrió y se convirtió al Islam. Cuando estaba en sus 20, Storm se mudó al Reino Unido, donde estudió con personas como Zacarías Moussaoui, conocido como el 20º secuestrador del 11 de septiembre, y Richard Reed, quien más tarde intentó hacer estallar un avión con explosivos ocultos en sus zapatos. Storm hizo varios viajes a Yemen para aprender árabe. Estando allí se vinculó con miembros antiguos de Al Qaeda y se volvió un confidente de Anwar al-Awlaki. Anwar al-Awlaki era un ciudadano estadounidense y uno de los reclutadores más efectivos de Al Qaeda. Sus videos en YouTube fueron responsables por llevar a muchas personas a la causa y radicalizarlas. Estuvo en contacto con el tirador de Fort Hood, el mayor Hassan. Es uno de los individuos involucrados con el famoso Underworld Bomber que intentó derribar un vuelo comercial sobre Detroit. Era una suerte de cabecilla carismático. Era imán en una de las mezquitas en las afueras de Washington, D.C. Alguna vez fue exaltado como ejemplo de un miembro moderado y elocuente de la fe islámica. Cuando mostró sus verdaderos colores y se fue a Yemen y se involucró en la guerra terrorista allí, se convirtió en blanco de Estados Unidos y ofrecieron una recompensa por su vida. Se ofreció una recompensa a cualquiera que pudiese ayudar a descubrir su ubicación. La CIA, trabajando con la inteligencia danesa y el M-15, contactaron a Storm con una misión que mezclaba sexo y secreto en partes iguales. Al-Awlaki quería una novia y querían que Morten la encontrase para él. La CIA le ofreció una recompensa de $250,000 por hallar una novia y llevarla con equipo electrónico de rastreo hasta Yemen. Morten halló a la pareja perfecta en Facebook. Morten entró a Facebook, a una página de fanáticos, y encontró a una mujer que hablaba efusivamente sobre
Anwar al-Awlaki lo llamaban el jeque y encontró a una atractiva mujer en Europa Oriental llamada Joan, en sus 20 años, rubia, atractiva y que lo alababa efusivamente. Morten le envió un mensaje diciéndole que le gustaría hablar con ella, que tenía un mensaje de Anwar al-Awlaki y ella no podía creerlo, pero accedió a reunirse con él. Para calmarla, Morten viajó con su esposa y se reunió con ella en un hotel. Y como prueba, llevó un video de Anwar al-Awlaki. Salam aleikum, apreciada hermana. Esta grabación se hizo específicamente para la hermana Amina a solicitud suya. Y el hermano que porta esta grabación es digno de confianza. El hermano que se comunica contigo, Ella lo pensó y dijo, quisiera que grabases mi respuesta. Estaba nerviosa, temblaba y tenía su hijab puesto y dijo, estoy muy nerviosa, entiendo y sí, pero también quisiera enviarte un mensaje privado. Y pidió que apagasen la cámara. Le pidió a Morten que saliese de la habitación y luego se quitó su hijab. Hermano, esta soy yo sin el hijab para que puedas ver mi cabello como te lo describí antes. Así que ahora me ves sin él. Espero que sea de tu agrado y pueda complacerte. La novia de al-Awlaki estaba ansiosa por conocer a su nuevo esposo. Empacó sus pertenencias más preciadas para su viaje a Yemen. No sabía que la CIA había colocado en su maleta un aparato especial de rastreo. El rastreador digital transmitía la ubicación exacta de la maleta. Apenas al-Awlaki se reuniese con su nueva novia, la CIA sabría su paradero exacto. Los aparatos de rastreo son los mejores amigos de un espía. Actualmente los sistemas de posicionamiento global o GPS usan información de satélites en órbita para determinar la longitud y la latitud exactas de un aparato receptor y computar y rastrear cada movimiento de una persona en la Tierra. Los aparatos de rastreo pueden ocultarse fácilmente en cualquier parte, desde un celular hasta aromatizantes y calcomanías en objetos cotidianos, incluyendo la maleta de alguien. La novia de al-Awlaki voló a Yemen y entró a un hotel llevando la maleta preparada especialmente. Como esperaba, los hombres de al-Awlaki la recibieron y entonces hubo problemas. Cuando los hombres del jeque fueron por ella al hotel, la obligaron a desechar todo su equipaje y sus equipos electrónicos y solo pudo llevar artículos de vestir en una bolsa plástica transparente. Así que ella se fue y finalmente se reunió con él. La maleta y el rastreador que contenía fueron desechados. El plan falló. ¿O no? Un año después, un ataque con drones hizo estallar un camión donde viajaba al-Awlaki, matándolo al instante. Hasta hoy, Morten sostiene que fue su trabajo como casamentero el que condujo a la CIA hasta al-Awlaki, una afirmación que Estados Unidos rechaza. En cuanto a la novia de al-Awlaki, ella permaneció en Yemen y continuó con el trabajo de su difunto esposo, esparciendo el terror por todo el mundo. Ella se quedó en Yemen y se convirtió en la editora de una revista terrorista en inglés llamada Inspire. Y fue esta revista la que publicó el famoso artículo «Cómo construir una bomba en la cocina de tu madre», que sirvió como manual de instrucciones para los bombarderos de Boston y la bomba de olla de presión que diseñaron allí. Desde tiempos antiguos hasta el presente, desde los confines del planeta hasta los centros del poder occidental, y desde la sala de reuniones hasta la habitación, el sexpionaje sigue siendo y será siempre el método más simple y perdurable de espionaje.
El sexpionaje es neutral. Puede usarse por y contra hombres o mujeres. Cada uno tiene vulnerabilidades y un servicio de inteligencia muy astuto puede explotarlas.